en la nube y vamos a arrancar entonces. Qué tonto. ¿A dónde era? Acá. Bien. Entonces, completando la parte de campo magnético o de magnetostática, vamos a ver ahora lo que son las fuentes de campo magnético, o sea, cómo se crean los campos magnéticos que hace falta. Entre eso vamos a ver la ley de Biot-Savart, campo magnético que se crea cuando un alambre en forma de espira conductor pasa una corriente eléctrica, la fuerza que aparece entre conductores por los cuales circulan corrientes paralelas, la famosa ley de Ampère, campos magnéticos creados por las bobinas, que son los solenoides, y la ley de Gauss equivalente para el magnetismo, que algo ya habíamos visto la clase pasada, ahora vamos a redondear todo eso, y como les decía, vamos a hacer las preguntitas. Y bueno, y eso es. Entonces, lo que habíamos dicho la clase pasada y que ahora lo reforzamos, es que para que se cree un campo magnético, para que en un lugar del espacio aparezca un campo magnético, una región donde exista, hace falta que la carga se esté moviendo. O sea, cuando hablábamos de campo eléctrico, el solo hecho de existir una carga eléctrica ya creaba un campo eléctrico. Ahora, para que se cree un campo magnético, aparte de tener una carga positiva, una carga eléctrica, perdón, una partícula, se tiene que estar moviendo. Bueno, entonces, los experimentos dice, o sea, la parte empírica demuestra que la magnitud del campo magnético es proporcional a la carga que lo crea y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Algo que era parecido al tema del campo eléctrico, también era proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia, pero ahora la dirección del campo magnético no es a lo largo de la línea que va del punto de la fuente al punto del campo. En lugar de ello, aquí hay un dibujito, y ya lo vamos a explicar un poquito mejor, el campo es perpendicular al plano que contiene esa línea y también es perpendicular a la velocidad de la partícula, como se puede ver en la figurita. Además, la magnitud del campo también es proporcional a la velocidad con que va la partícula y al seno del ángulo que hay entre la velocidad y la posición de la partícula con respecto al punto que uno quiere calcular del campo. Entonces, parece complicado, pero en realidad es más bien simple, digamos. Un campo magnético creado por una partícula que se mueve va a ser proporcional. Fíjense, acá podemos poner, va a ser proporcional a la carga, va a ser proporcional a la velocidad con que se mueve, más rápido, más campo, y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay desde donde está la partícula, donde yo quiero saber cuánto vale el campo. Pero, si se fijan con cuidado, hay un producto vectorial acá. O sea, el campo magnético va a ser perpendicular a la velocidad y este R con el sombrerito
es el vector que une el lugar donde está en ese instante la partícula con donde yo quiero calcular el campo. Entonces, volvamos al dibujito este. Fíjense, entonces, acá está la partícula, se está moviendo, supongamos, de izquierda a derecha. Aquí con la regla de la mano derecha me está diciendo que si yo con el dedo pulgar indico la dirección de la velocidad, y mano derecha, ¿no? Y cierro los otros 4 dedos, al cerrarlos estoy obteniendo el sentido de circulación del campo magnético. Entonces, supongamos que yo deseo calcular el campo magnético en el punto P, acá arriba en el centro de la pantalla. Entonces, tengo el vector velocidad B, acá está de verde, tengo el vector posición R, esos dos vectores, B y R, me conforman un plano, ese plano es ese que está marcadito de grisecito, así, un color cremita, y entonces en el punto P, el vector campo magnético es perpendicular a ese plano, ¿se dan cuenta? Está saliendo para acá. Ahí se lo ve al vector B del campo magnético, creado por una carga Q que se mueve a una velocidad V y que está a una distancia R del punto. Fíjense que si yo lo quisiese calcular al campo magnético en otro punto, tal como este que está, este de acá, que está en el otro plano y bueno, ahí el vector campo magnético valdría lo mismo el módulo, pero ya, no ya estaría orientado, en este caso, mirando para abajo. Y así si elijo cualquier otro lugar. Un caso particular sería cuando yo quiero calcular la magnitud del campo magnético en la línea por donde va moviéndose la partícula. Pues ahí vale 0. ¿Y por qué? Porque como es un producto vectorial, está involucrado el seno del ángulo entre la velocidad y r. Entonces, cuando el ángulo es 0, el seno es 0 y no hay campo. O sea, el campo magnético a lo largo de la línea por la que se mueve la partícula es 0. Bien, entonces, fíjense, acá, el módulo. ¿De qué dependerá el módulo del campo magnético? De la carga, de la velocidad inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y del seno del ángulo que forman la velocidad con la posición de la partícula en ese instante. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética, permitividad magnética, y mu sub 0 sobre 4pi obviamente es una constante. Si lo quiero escribir en función del producto vectorial, fíjense que ahora B se transforma, el vector B pasa a ser el módulo del vector pasa a ser el vector B, y aparece R. R, con el sombrerito, acuérdense, ese es un vector unitario, que solamente está indicando la dirección y el sentido que tiene el vector E de posición. R, que está aquí abajo, ¿no? Acá, como está el cuadrado, es el módulo del vector. No sé si hay alguna preguntita, o más o menos está claro, digamos, el concepto. Hola. Disculpe, profesor, había dicho que el campo magnético era 0, ¿en qué situación? Ah, claro. El campo magnético, vos imagínate que sos la partícula que se está moviendo de izquierda a derecha. Es esta cosita acá. Ella, Sí. esa es la partícula. Se mueve en una línea recta. Se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, a lo largo de su trayectoria, por ejemplo, atrás de ella y adelante de ella, sobre la línea que ella va recorriendo, el campo es 0.
¿Y por qué es 0? Porque el seno de tita es 0, porque el ángulo es 0. Vos fíjate que si vos querés calcular el campo sobre la línea por la cual ella se mueve, R es paralelo a B. Y dos vectores paralelos forman un ángulo de 0 grados. Y el seno de 0 vale 0. ¿Te das cuenta? Perfecto, muchas gracias, profesor. Ok, bueno, entonces, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? Otra cosa que queda acá claramente identificada es que las líneas de campo magnético, a diferencia de las del campo eléctrico, no tienen principio ni fin. Son líneas cerradas, que ya lo habíamos dicho. Entonces, en realidad, el campo magnético acá lo podemos considerar como una circunferencia que, por supuesto, a medida que nos alejamos de Q, hacia afuera, va teniendo un radio mayor y la intensidad del campo va disminuyendo. Acá podemos ver el dibujito anterior, pero como un corte. Entonces, fíjense, si yo agarro el dedo pulgar de la mano derecha y lo apunto en dirección a la velocidad con que se mueve la carga en realidad está entrando a la página, y giro, los otros 4 dedos me indican el sentido que va a tener el campo magnético. Entonces, a ver si puedo dibujar un poquito acá. ¿Tengo conectado esto? Sí. No soy bueno dibujando, pero... Entonces, el campo magnético acá va a tener P. Sí. Acá, fíjense que como está más cerca, el campo va a ser más grandote. Y así, acá se da tangente, así. Ah. Acá será en punto intermedio, tangente también. Siempre formando 90 grados con el plano que conforman la velocidad que está entrando y este, que sería el vector posición. Acá la velocidad no la puedo dibujar porque estaría en este eje, digamos, en el eje que está entrando. Bueno, ya que el dibujito ya quedó fiero. Pero esa es la idea. El campo magnético es perpendicular al plano que van a formar la velocidad y, bueno, el vector posición con el que yo estoy calculando el lugar donde yo lo estoy calculando. Pero fíjense, las líneas se cierran sobre sí mismas. Bueno, acá hay un ejercicio que creo que algo hicimos nosotros la clase pasada. Dice, 2 protones se mueven en paralelo al eje X en sentidos opuestos. Ahí está la figurita. Con la misma rapidez. Pequeña en comparación con la rapidez c de la luz. Bueno, cuando veamos ondas electromagnéticas, vamos a ver que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, la luz, es una onda electromagnética con una cierta, la luz visible, digamos, vamos a ver que es una onda electromagnética que está contemplada en una cierta ventana, digamos, desde un valor hasta otro. Nosotros somos capaces, nuestros ojos son capaces de ver. Por debajo de eso y por encima de eso somos ciegos, digamos, entre comillas, a la radiación, lo que se llama infrarrojo y ultravioleta. Pero bueno, esta velocidad con que se mueven las partículas, los protones, es chiquitita comparada a la velocidad de la luz, que, bueno, ya habrán escuchado cuánto vale. Tiene un valor de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Para que se den una idea, la luz del sol viajando a esa velocidad tarda en llegar un poco más de 8 minutos a la Tierra. Y la luz que se refleja
en la Luna nos llega en un poquito más de un segundo, porque la Luna está como a 400.000 kilómetros de acá, pero el Sol está a casi 150 millones de kilómetros. Bueno, pero esto, volvamos al tema, estos protones se están moviendo paralelos en el eje X con la misma rapidez v, pero en sentido opuesto. Dice, calcule la fuerza eléctrica y magnética sobre el protón de la parte superior y compare sus magnitudes. Bueno, quiere decir que va a haber dos fuerzas. Una es la fuerza eléctrica por culpa de que la partícula tiene carga, y fíjense que ya está dibujada la fuerza eléctrica ahí sobre la de arriba, que por supuesto apunta radialmente hacia afuera. Y también está dibujada, bueno, entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica será 1 sobre 4 pi epsilon 0 q cuadrado sobre l cuadrado, porque tiene la misma carga. La fuerza magnética ahora dependerá, ella es un poquito más complicada ubicarla, ya que va a depender de la velocidad con que se mueve la partícula, y el campo magnético que crea. Uy. Soledad del Valle de Acedo inició la reunión. Ay, supongo que ya se dará cuenta esta chica que estamos acá. Bueno, entonces, la fuerza magnética debida al campo magnético, ¿se acuerdan? La fuerza era Q, B por B. En este caso, la velocidad es negativa. El campo magnético B es el que está creando la de abajo. Entonces, entre las dos cargas hay dos interacciones. Una eléctrica, que obviamente como tienen la misma carga es de repulsión, y una magnética, estamos analizando que la fuerza magnética también va a ser de repulsión, para este caso, y apunta en el mismo sentido y dirección en ese punto que la fuerza eléctrica. ¿Y cómo calculamos? Y bueno, hacemos el cálculo del campo magnético, que ya está aquí arriba, por la velocidad y por la carga, y resulta que llegamos a este valor. Entonces, para que no se pierdan, porque lo que queríamos era comparar la magnitud. Acá está la fuerza eléctrica, para ustedes conocida. Acá está la fuerza magnética, y yo lo que tengo que hacer es compararlas. Para compararlas, una forma práctica es hacer el cociente entre ellas. Y finalmente me queda que, haciendo las simplificaciones del caso, fíjense que no depende de la carga, la distancia también se simplifica, estos 4pi se van, y nos queda mu sub 0, 1 sobre epsilon 0, o sea que nos queda epsilon 0, mu sub 0 por b al cuadrado. Epsilon 0 y mu sub 0 son constantes, ¿vale? O sea que la relación que hay entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es la relación entre la velocidad que tiene la que tienen las cargas y la velocidad de la luz. Si la velocidad esta es mucho menor que c, fíjense que está al cuadrado, entonces esto prácticamente nos quedaría que la fuerza magnética va a ser igual. Si B es mucho menor que C, esto tiende a 0, digamos. Entonces, si fuesen iguales, valdrían lo mismo.
B y C. Pero, no sé, si uno puede poner, por ejemplo, que B sea C sobre 100. Entonces, si B es C sobre 100, F de B sobre FE me quedaría. Fíjense. Bueno, pondría C sobre 100 al cuadrado sobre C al cuadrado. 100 al cuadrado es 10.000, quedaría 1 sobre 10.000. O sea que la fuerza magnética sería la fuerza eléctrica dividido en 10.000. 10.000 veces más chica. Como para que tengan una idea de la relación que hay entre las fuerzas. Obviamente parece que la eléctrica es más grande para velocidades que están lejos de la velocidad de la luz. Y ahora creo que venían los ejercicios que algo hicimos la clase pasada y que me gustaría que lo planteemos ahora también. Sé que ya lo han hecho, pero les pido que lo repitan. Como les digo, esos ejercicios están disponibles en el canal nuevo y empecemos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 decía, si dos protones viajan paralelos entre sí en la misma dirección y con igual rapidez, la fuerza magnética entre ellos es de atracción o de repulsión. Bueno, ese era el ejercicio 1. Y también está el ejercicio 2, que lo podrían contestar. En este caso hablaba de en la misma dirección y vuelve la fuerza neta. En el primero es la fuerza magnética y en el otro es la fuerza neta. Tengan cuidado con el enunciado. Para que identifiquen bien qué busca, cuál es la pregunta concreta que nos pide. Les doy un momentito para que lo resuelvan y ya los vemos entre todos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a pausar la grabación. Y bueno, ahora, si dos protones, decía, viajan paralelo entre sí con la misma dirección y igual rapidez, la fuerza que había entre ellos era de atracción o de repulsión. Habíamos visto que en el caso anterior, cuando lo resolvíamos, tenían, digamos, sentidos contrarios. Acá está, tenían sentidos contrarios, la fuerza era de repulsión, la hemos visto claramente, entonces ahora, si tienen la misma dirección y rapidez, la fuerza será de atracción. Entonces, cuando van en la misma dirección y sentido, y la misma rapidez, se atraen. Y el ejercicio 2 hablaba de la misma cuestión, la misma situación, pero lo que pedía era la fuerza neta. Y habíamos dicho que la fuerza neta era la fuerza resultante sobre ellos. Entonces, entre ellos, ya sea que las fuerzas sean de atracción o de repulsión, si las sumo, como son tercer axioma de Newton, acción y reacción, la suma da 0. Así que la opción correcta era la C. Bueno, y ahora veamos el campo magnético, ya no el que crea un elemento de corriente, una carga determinada, sino el que crea un elemento de corriente. Entonces, cuando hay varias cargas en movimiento, el campo magnético total lo vamos a considerar como la suma vectorial de todos los campos generados por cada una de las cargas individuales. Entonces, en vez de tener una sola carga moviéndose, creando su campo, tenemos un gran número
Cada una crea su campo y el campo resultante es la suma vectorial. Entonces, nos imaginamos el mismo dibujo anterior, nada más que ahora, en lugar de haber una carga moviéndose, hay muchas cargas moviéndose dentro de un contenedor, de un conductor. Recuerden, están contenidas dentro del conductor. No se pueden escapar del conductor. Entonces, bueno, hacemos ese análisis que habíamos visto para el caso de la corriente. Una cantidad diferencial de carga será igual al número de portadores por unidad de volumen, por el valor de la carga de cada partícula, por la sección transversal del conductor y por un pequeño diferencial de longitud del cable. Entonces, eso nos va a dar la cantidad de carga que hay en ese pequeño diferencial. Por supuesto, es un dQ. Entonces, el campo magnético pequeño que crea ese diferencial de Q será mu sub 0 sobre 4pi de Q, la velocidad de desplazamiento de las cargas por el seno del ángulo y sobre L cuadrado. Podemos escribir dQ en función de lo que vimos recién, en función del número de portadores de carga por unidad de volumen, por el área, por dl, y recordando que la corriente va a ser igual entonces al número de portadores por la carga, por B sub D, por A. Entonces, en vez de dejar en función de la corriente, de la velocidad de deriva, lo ponemos en función directamente de la corriente eléctrica que engloba la cantidad de carga por unidad de tiempo que está pasando por ese conductor. Y se lo puede escribir como un producto escalar, vectorial, perdón, recordando que la corriente es una magnitud vectorial, entonces el dl es mi vector, me da la dirección del conductor, y si quiero el campo magnético total que crea ese conductor, tendré que integrar a lo largo de toda la longitud. Mu sub 0 sobre 4pi sale afuera, y la corriente podría variar, así que puede, en función del conductor, si suponemos que es constante podría salir afuera, pero en este caso lo dejamos adentro, el campo magnético total lo vamos a determinar resolviendo esa integral. Entonces acá hay un ejercicio para tratar de clarificar este concepto. Dice: un alambre de cobre conduce una corriente de 125 amperes, qué grande, hacia un tanque galvanizado. Calcula el campo magnético generado por un segmento de 1 centímetro, acá está, de ese alambre en un punto localizado a 1,2 metros de él. Si este punto es A, el punto P1, acá arriba sobre el eje Y, y B, el punto P2, en una línea que forma 30 grados respecto al segmento, como se aprecia en esta figurita, ¿no? Entonces, acá y acá. Si la corriente está entrando, está yendo de derecha a izquierda, con el dedito pulgar yo ubico el sentido de la corriente o del conductor, y con los otros 4 dedos me indica el sentido que va a tener el campo magnético en el punto en cuestión. Ustedes ven que esa línea, ese círculo azul con una crucecita, indica que el campo magnético está entrando a la página. Lo mismo podemos decir del campo magnético en P2. Entonces, partimos de la expresión de B para un pequeño elemento diferencial de conductor. Ese sería el módulo, ya que la dirección y sentido ya los tenemos marcados.
En el punto P1, el vector R, o sea, el vector, digamos, el versor que da la posición del punto con respecto al conductor que genera el campo, R es J directamente. Aplicamos la definición de B para un diferencial de L y nos queda que el campo magnético va a estar en la dirección K, o sea, en la dirección Z, esta de acá. Fíjense cómo está la terna. X está de izquierda a derecha, Y está de abajo para arriba y Z estaría saliendo de la página. Entonces, el vector campo magnético en ese punto, Z. Digamos, el eje Z que es perpendicular a la página. Entonces, fíjense, B, hago los cálculos, me da I por J, K, tengo el signo menos, entonces quiere decir que si es positivo saliendo el eje Z, el campo magnético está entrando, porque tiene un signo menos. Reemplazamos los valores y nos da que la magnitud es de 8,7 por 10 a la menos 8 Tesla, o sea, un campo muy pequeño. Recuerden que el Tesla, de todas maneras, era una unidad muy grande y un Tesla equivalía a 10 a la 4 Gauss. Y si hacemos el punto P2, ahora la cosa cambia porque el versor tiene dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. La del eje X va con el coseno de 30, negativo, porque está apuntando hacia la izquierda, y el otro es positivo. Aplicamos la definición, en vez de poner J, ahora ponemos R, que es menos coseno de 30i más seno de 30j, hacemos el producto escalar, y por J me vuelve a dar K, menos I por J, e I por I, fíjense, cuando yo multiplico vectorialmente un vector por sí mismo, el resultado es 0, porque el seno de 0 es 0, o sea, I por I da 0. Por lo tanto, el campo magnético también está en el eje Z, pero ahora está multiplicado por el seno de 30. Por lo tanto, el valor disminuye de 8,7 a 4,3. Los campos magnéticos, entonces, en el punto P1 y en el punto P2, debido a ese pequeño elemento de corriente, que está marcadito con rojo ahí. Bueno, resumiendo un poquito, la permeabilidad del vacío era 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere, esa es una constante. Perdón, hay que hacer otro ejercicio, pero bueno. La fuente de campo magnético, ya habíamos dicho, la carga puntual. Para campo eléctrico, aquí solamente, digamos, hace clara la distinción. Para un campo eléctrico tiene que haber una carga puntual, mientras que para un campo magnético no tan solo tiene que haber una carga, sino que también se tiene que estar moviendo o bien tiene que haber un elemento de corriente. O sea, la corriente eléctrica, en definitiva, ténganlo en cuenta, son cargas en movimiento. Y este es el ejercicio 3, digamos, que ya también lo habíamos resuelto. Dice un elemento infinitesimal de corriente localizado en el origen, X igual a Y igual a Z igual a 0, conduce en la corriente Y en la dirección del eje Y positivo. O sea, eje Y positivo significa que la corriente de este pequeño elemento diferencial está yendo para aquí.
Hacia arriba. ¿En cuáles de las siguientes ubicaciones la intensidad del campo magnético que el elemento de corriente produce es máximo? Fíjense, dice X igual a L, Y igual a 0, Z igual a 0. Este sería el punto 1. X igual a 0, Y igual a L, y Z igual a 0. Bueno, sería por acá. El otro estaría por acá. Y el cuarto, L sobre raíz de 2. Si yo a L lo divido en raíz de 2, me queda 0,7, ¿puede ser? Sí, más o menos. Sí, más o menos, 0,7. Entonces, si esto es L, 0,7, el 70% es por acá. Z igual a 0, dice, y el otro sería por acá. Por acá, ¿no? Este sería el cuarto. Como para que tengan una idea. Entonces, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿A dónde dice en cuál la siguiente condición del campo magnético que crea es máximo? 1 y 2, 1 y 3, 2 y 4, 2 y 3, 2 y 3. O sea, para que sea máximo, recuerden, acá está cómo se calcula el campo. Tengan en cuenta que tita es el angulito ese que va a haber entre quién, entre el conductor y donde ustedes lo quieran calcular. Esto se está moviendo sobre el eje Y. Así sería. Muy bien. Resuélvanlo y veamos qué pasa. Este ejercicio que nos pedía en cuáles de las siguientes ubicaciones el campo magnético es máximo, nosotros tenemos que ver qué está pasando con el campo magnético en función del ángulo. El ángulo va a determinar si la cosa anda o no. Fíjense, en el caso 1, estamos acá. ¿Qué ángulo hay entre la posición y la corriente? Hay 90, el 90 vale 1, está todo perfecto. Entonces está bien. En el 2, sonamos porque en el 2 la ubicación es paralela a la corriente con el conductor, entonces ahí vale 0. En el 3 también es máximo. Y en el 4 hay dos componentes, digamos. Una para Y y otra para X, porque Z vale 0, entonces ahí tampoco va a ser máximo. Quiere decir que los valores máximos, para este caso, van a estar en el 1 y en el 3. El 2 es 0 y el otro, el 4, es un valor inferior. Bueno, sencillo, digamos, es una cuestión más bien
de poder interpretar la expresión matemática del dB. Porque ven, mu sub 0 es constante, 4pi es constante, el dL es un valor constante, la corriente que circula también, R, bueno, R va a valer L en este caso, pero el ángulo va a cambiar, va a ser 90 para 1 y para 3, 0 para 2, y tendrá un valor menor, creo que si son iguales, de 45 grados. Bueno, ok. Entonces, ya más o menos tenemos una idea que hace falta un conductor para que haya un campo magnético que circule una corriente por ese conductor. Y veamos qué pasa con el campo magnético producido por un conductor recto que tiene una cierta longitud y que circula una corriente I. Entonces, yo quiero calcular el campo magnético a una distancia X perpendicular al conductor. Y acá, bueno, ¿se acuerdan lo que veíamos también con campo eléctrico? Entra a jugar la geometría un poquito, digamos, ¿no es cierto? La corriente va a ser constante, sale fuera de la integral. Vamos a integrar desde menos a hasta a, que es la longitud que va a tener el conductor. Vamos a hacer una suerte de cambio de variable. El dl es un di. X es la distancia que hay desde el centro del conductor, la parte media, hasta el punto en cuestión. Y n lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, n es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, eso por el coseno, este ángulo menos θ, la cuestión es que después de hacer algunos pasos matemáticos, me queda esta integral. X de y, x cuadrado más y cuadrado, donde x es constante. Me voy a una tabla de integrales y obtengo este valor en función de x, que, bueno, x me refiero que era constante para el punto P, pero ahora si P se mueve a lo largo de x, para la izquierda o para la derecha, el valor o la intensidad del campo magnético cambiará en función de que cambie x. O sea, el campo magnético me queda en función de x. Y de A, que es la longitud del conductor. Entonces, si yo hago que x sea muy grande con respecto a A, entonces el campo magnético ya me va a valer mu sub 0i sobre 2pi por x, ¿no? Se simplifica el 2. Queda 2 abajo. Bueno, y luego algunas diferencias y algunas analogías entre el campo magnético y el campo eléctrico. Más bien son distintos, pero ¿cuáles son las, digamos, las similitudes que podemos encontrar? Ambos decrecen con el cuadrado de la distancia. O sea, a medida que nos alejamos de la fuente de campo eléctrico, campo magnético, su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Tienen una constante de proporcionalidad muy definida, epsilon 0 para el caso del campo eléctrico, mu sub 0 para el caso del campo magnético. Y entre las diferencias podemos decir que la dirección del campo eléctrico es siempre radial, como las puntas de un puercoespín, mientras que la del campo magnético es perpendicular al plano que contiene al vector dl y al vector r. O sea, B va a ser siempre tangente a la línea.
Y existe una carga puntual aislada, pero no un elemento de corriente aislado. O sea, yo no voy a poder encontrar un monopolo magnético. Veamos ahora el campo magnético que producen dos alambres. Este es un ejercicio. Fíjense. Esta figura está mostrando los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos que son perpendiculares al plano XY. O sea, los alambres ingresan perpendiculares al plano de la pantalla. Cada uno de los cuales conduce una corriente, pero uno en un sentido y el otro en otro. En el alambre 2 la corriente está entrando y en el alambre 1 está saliendo. Calcule magnitud y dirección de los campos magnéticos que crean estos dos alambres, o sea, el campo magnético resultante, en el punto P1, en el punto P2 y en el punto P3. El punto P2 está a la izquierda del alambre 1, el P3 a la derecha del alambre 2, y el P2 sí está en el centro, entre los dos alambres. Y ahí nos están mostrando la distancia que hay entre los alambres y entre los diferentes puntos con respecto al origen. Nosotros vamos a usar la expresión que calculamos recién, un campo magnético que crea un conductor, bueno, lo suficientemente largo, digamos. Es un conductor largo. Largo quiere decir que su longitud es mucho, mucho mayor que, como vimos recién, que a la distancia a la que está haciendo el cálculo. Entonces, solamente queda en función de la corriente y de la distancia que hay de ese conductor al punto donde yo quiero calcular el campo. Para ponerlo en más simple, sería el B igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. Y R es lo que representa la distancia desde el conductor que crea el campo hasta el punto donde yo lo quiero determinar. Por lo tanto, si yo me agarro con el alambre 1 para calcular su campo magnético, haré mu sub 0i, es lo mismo, 2pi, y en vez de poner, estoy calculando en el punto P1. Entonces, el punto P1 está a una distancia del alambre 1 igual a 2D, porque es 3D menos D. Lo pongo acá y me da este resultado, mu sub 0i sobre 4πd. ¿Y para dónde apunta? Bueno, fíjense, agarro la mano derecha, con el dedo pulgar indico el sentido de la corriente que está saliendo, cierro con los otros 4 dedos la mano, y cuando paso por P1 veo que apunta para abajo. Entonces en P1 el campo magnético está apuntando hacia abajo. Entonces B1 es el campo magnético del alambre 1. Vamos al alambre 2. El alambre 2 está a una distancia mayor, 4D. Y apunta para arriba, porque fíjense, si yo ahora agarro la mano derecha y digo que está entrando el conductor de la corriente, giro la mano derecha y B va para arriba, B2. La suma, el módulo, será la resta de los dos, porque tienen sentido contrario. Pongo que sea positivo para abajo, hago la resta, y me queda que el campo magnético en el punto P1 es mu sub 0i sobre 2,8pi por D. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Fíjense que son magnitudes vectoriales, ¿no? Por eso, en este caso, tienen distinto sentido y misma dirección, por eso lo estoy sumando como es una suma algebraica, digamos. Cada uno con su signo. El campo resultante total, entonces, apunta para abajo. Si me voy ahora al punto 2, en el punto 2, fíjense que los campos magnéticos valen lo mismo porque están a la misma distancia. D. B1 apunta para arriba, fíjense, la corriente está saliendo, así que apunta para arriba. Y el otro, en el alambre 2, también apunta para arriba, porque la corriente está entrando, se suman. Y en este caso, el campo resultante es más grande. Fíjense que el campo en el centro es mucho más grande que en P1, por ejemplo. En realidad ahí pareciera ser máximo el campo. Finalmente, si nos vamos al punto 3, en el punto 3, es este que está acá, el alambre 1 está a una distancia 1, 2, 3D. Este sería la intensidad del campo magnético debido a 1, apunta para arriba. Siempre acuérdense la regla de la mano derecha, está saliendo la corriente, entonces con la mano derecha veo que apunta para arriba. B2 está más cerquita, a una distancia D, apunta para abajo, y es más grande, cuando más cerca, más grande. Hago la suma, asumiendo que B2 es positivo, y me queda un campo magnético que vale mu sub 0 I sobre 3pi sobre D, apuntando para abajo. Y ese sería, para el punto 3, el campo magnético total. Y después dice que, decía el enunciado, en cualquier punto a la derecha del alambre 2, es decir, para un valor X que sea mucho mayor que D. Entonces, B1 y B2 están en la misma dirección que P3. Y conforme X va aumentando, tanto B1 como B2 van a ir disminuyendo. Porque el campo también tiende a disminuir. Entonces, si yo analizo un punto, fíjense, que está por acá, con X mayor que D, esto sería X, ¿cierto? Me quedarían dos campos magnéticos. Uno de B1 con X más D como distancia, X más D, acá. Esto sería D, este es el alambre 1. Y otro X menos D, porque sería X menos D, sería esto. La distancia desde X hasta el alambre 2. Habría que hacer la suma, como están en diferentes direcciones, sentidos, perdón, en diferentes sentidos se restan. Acá quedaría una... Oh, esta porquería. Ahí está. Acá quedaría mu sub 0 I 2pi. Quedaría una... Habría que sacar como un denominador, hacer los cálculos, quedaría una diferencia de cuadrados. Y cuando X
sea mucho más grande que D, o sea, cuando esté muy lejos por acá, yo puedo eliminar D respecto de X, y el campo magnético sería directamente proporcional, o inversamente proporcional, a la distancia al cuadrado. Bueno, una apreciación, digamos. Bueno, y este es un comentario sobre eso, digamos. Dice, como se deduce en la ecuación, la magnitud del campo magnético para un solo alambre disminuye con una distancia que es proporcional a 1 sobre X. En el caso de dos alambres que conducen corrientes opuestas, B1 y B2 se cancelan entre sí parcialmente, por lo que el campo total disminuye con más rapidez, o sea, con X al cuadrado, 1 sobre X al cuadrado. Este efecto se utiliza entonces, dice, en los sistemas de comunicación, como redes telefónicas o las de computadora. El cableado se dispone de manera que un conductor lleva una señal en un sentido y el otro la lleva de regreso, y ambos se encuentran lado a lado o concéntricos. Como resultado, entonces, el campo magnético producido fuera de los conductores para estas señales se reduce considerablemente y es menos probable que ejerza fuerzas indeseables de otras corrientes en otras corrientes portadoras de información. O sea, en pocas palabras, digamos, se lo arma de esa manera para evitar interferencias indeseables con otros, conductores que transporten corriente. Un ejemplo de eso es el cable coaxil, que creo que está al final de esta presentación. El cable coaxil que se usa para la televisión por cable, por ejemplo. Bueno, ahora veamos fuerzas, si no hay preguntas, fuerzas entre conductores paralelos. Entonces, habíamos visto fuerza entre cargas que se movían paralelamente. Ahora pasemos a fuerzas entre conductores paralelos. Para eso, imagínense dos conductores paralelos que están transportando corriente en el mismo sentido. Bueno, entonces, si las corrientes van en el mismo sentido, se atraen. Eso se pone en manifiesto porque la corriente crea un campo magnético, en uno de los conductores la corriente crea un campo magnético que interactúa con, ese campo magnético interactúa con la corriente del otro y aparece una fuerza. En el caso que las corrientes tengan la misma dirección y sentido, la fuerza es de atracción. Si los conductores transportan corrientes en sentidos opuestos, pues se repelen. E insisto, es la acción y reacción. Acá está, si los conductores son lo suficientemente largos, uno puede usar la ley de Biot-Savart, que es un sub 0 I sobre 2πr. La fuerza, fíjense, la fuerza magnética sobre el conductor F será la corriente por la longitud del conductor y por el campo, y L por B. Ya que son perpendiculares, sería por el seno de 90. Si reemplazamos el valor de I, mejor dicho, el valor de B, que es mu sub 0 I sobre 2πr, me queda esta ecuación, que está aquí marcadita. La fuerza magnética por unidad de longitud entre dos conductores paralelos que transportan cada uno su propia corriente, uno la corriente I y la otra la corriente I', es proporcional al producto de las corrientes e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Y si las corrientes van en el mismo sentido, se atraen,
y si van en sentidos contrarios se repelen. Fíjense que esas fuerzas, si se trata de conductores por los cuales circula la misma corriente, depende del cuadrado de la corriente. ¿No? Entonces, esa fuerza, en el caso de que en una bobina, por ejemplo, de un transformador, haya una corriente, el equipo entra en cortocircuito. Un cortocircuito, como vimos en la parte de electricidad, es una corriente que tiende a valores muy grandes. La corriente tiende a valores muy grandes, infinitos, si no tiene límites. Entonces, pero bueno, siempre hay un límite. Entonces, la corriente tiene valores muy grandes, y si la corriente, por ejemplo, con respecto al valor real o nominal, supongamos, es 10 veces más grande, la corriente de cortocircuito, pongamos un número, si la corriente, entonces, si la corriente de cortocircuito es 10 veces la corriente común, la fuerza que aparece por unidad de longitud con respecto a la otra fuerza, digamos la fuerza de cortocircuito, va a ser 10 al cuadrado 100 veces la fuerza normal. 100 veces con una corriente de cortocircuito de 10 veces la nominal. ¿Eso qué significa? Que el transformador, el devanado del transformador, la fuerza va a tender, y como son fuerzas de atracción, van a tender a apretarse sobre sí mismo las espiras. Entonces, si uno no diseña el transformador para las corrientes de cortocircuito, un cortocircuito puede originar un esfuerzo de origen mecánico que tiende a aplastar sobre sí mismo las bobinas del transformador. Bueno, este ejercicio no lo han hecho, es el ejercicio 4. Dice, o algo creo que sí lo vimos. La figura de la derecha muestra un circuito que se encuentra sobre una mesa horizontal, en el cual se coloca una brújula, como se ilustra en la figura. Vamos a conectar una batería al circuito, de manera que cuando el interruptor se cierra, la aguja de la brújula va a experimentar una desviación en sentido antihorario. O sea, está marcando norte-sur y se va a mover hacia la izquierda. Y la pregunta es sencilla, pero bueno, hay que entender el concepto. ¿En cuál orientación? ¿La orientación A o la orientación B debería colocarse la batería en el circuito para que la brújula se corra hacia la izquierda? Hay 50% de probabilidades de acertar. ¿La A o la B? Quiero ver si está el ejercicio. Sí está, profesor, en el team. Sí, 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 sí está. Les decía que el secreto está en
para que lo razonen un poquito, ustedes tienen un campo magnético que es el campo magnético de la brújula. Ahí está. Esa aguja está imantada y crea un campo magnético. Y después debajo hay una corriente. Que la corriente podría ir. Hay dos opciones, digamos. Podría ir. Acá está. Podría ir así, la corriente, de abajo hacia arriba, o podría ir así, de arriba hacia abajo. Según ustedes conecten esta batería. Si la conectan con la A, va a ir de arriba hacia abajo. Si la conectan con la B, va a ir al revés. Bueno, ¿cuál de las dos va a hacer que el campo magnético que cree este conductor interactúe con este otro para que aparezca una fuerza sobre la brújula que la mueva para acá? En definitiva, cuando ustedes usan una brújula para orientarse, ¿qué hace la brújula? Se orienta, aparece una fuerza magnética, porque hay dos imanes, el imán de la brújula y el imán de la Tierra. Interactúan esos dos imanes, dos campos magnéticos. Interactúan esos dos campos magnéticos y la brújula te muestra el norte para que vos te orientes. Bueno, acá está la brújula y hay una corriente que crea otro campo magnético, aparte del terrestre, digamos, y al interactuar, la aguja se va a mover a algún lado, se va a mover en sentido antihorario. Por supuesto, ya no va a marcar el norte, el polo norte de la Tierra y te va a confundir. Pero bueno, eso es otra historia. Yo quisiera saber si es la A o la B la que va a ser producida. Siempre me olvido de poner en pausa. Entonces, lo que decía era que ¿cuál era la orientación? Era la A. Está corriendo bien. O sea, eso hace que la corriente, si yo pongo la A, hace que la corriente vaya a circular en el sentido horario. O sea que la corriente va a fluir hacia abajo a través del alambre que se encuentra bajo la brújula, ¿no es cierto? Y si nosotros seguimos la regla de la mano derecha para el campo magnético producido por un conductor largo, recto, que lleva corriente, este va a producir un campo magnético que va a apuntar a la izquierda, con respecto a la brújula. Y entonces, la combinación de los campos magnéticos terrestres hacia el norte y el dirigido hacia el oeste, va a hacer que haya uno resultante entre esos dos, que va a apuntar al noroeste. Entonces la brújula se va a correr para allá, se va a correr hacia la izquierda. Entonces, la interacción entre el campo magnético terrestre y el campo magnético que produce la corriente hace que la brújula gire hasta ubicarse en el campo magnético nuevo resultante, producto del terrestre más el del alambre. Y eso va a hacer que ya no marque el norte, lo que yo les decía, que puede llevar a que si ustedes están tratando de orientarse y tienen algún elemento que transporta una corriente y la brújula está cerca, se juntan todos esos factores, va a indicar cualquier cosa. Pero bueno, cuando uno está en el campo normalmente, lo único que podría ser un campo magnético grande que pueda alterar la lectura de la brújula, modificándola, sería, por ejemplo, un imán de un parlante. Si tienen una radio o algún equipo que tenga un parlante grande, lo suficientemente grande como para que su imán, o sea, su campo magnético, interactúe con el de la Tierra y se genere uno diferente, la brújula va a marcar
otra dirección que ya no será el norte. Bueno, hasta ahí entonces. Después acá hay otro ejercicio. Dos alambres rectos paralelos y superconductores separados por una distancia de 4,5 milímetros producen corriente de 15.000 amperes en sentido opuesto. Hay que preocuparse por la resistencia mecánica de todo alambre. Bueno, era lo que yo les decía, ¿no? Con el tema de las corrientes de cortocircuito en un transformador. Acá, un superconductor es un conductor que no tiene resistencia interna, así que puede circular la corriente que quieran, que el conductor no se va a quemar, no se va a calentar. Entonces, si hacemos los cálculos, 15.000 va al cuadrado, fíjense que la fuerza que aparece entre estos conductores es del orden de los 10.000 newton por metro. 10.000 newton vienen a ser más o menos unos 1.000 kilogramos fuerza. 1.000 kilogramos fuerza es el peso que tiene aproximadamente un auto mediano, para que tengan una idea. Entonces yo creo que sí habría que preocuparse. Estarían soportando una fuerza equivalente al peso de un auto, cada uno. Entonces ahí dice el comentario, dice, esta es una fuerza más grande, más de 1 tonelada por metro, así que las resistencias mecánicas de los conductores de los materiales aislantes deben ser una consideración de relevancia. Las corrientes y las separaciones de esta magnitud se utilizan en electroimanes superconductores, en los aceleradores de partículas, bueno, y el análisis de los esfuerzos mecánicos, hay que tenerlos en cuenta. Después acá hay, esta imagen muestra las líneas de campo que crearía una espira por la cual circula una corriente, ¿no? Obviamente la corriente, si las líneas entran desde la izquierda y salen desde la derecha sería el polo norte, la izquierda sería el polo sur, y la corriente estaría circulando entrando a la página. O sea, entrando a la pantalla, por arriba y metiéndose por abajo. Fíjense que en el interior de la espira, la concentración de línea es mucho mayor que afuera o más lejos. Por lo tanto, ahí, en esa zona, es donde el campo magnético es máximo. Bueno, ahí hay una fotito que muestra con limaduras de hierro lo que yo estaba diciendo. Oh, otro ejercicio más. Este creo que no lo han hecho. Un selenoide es un alambre enrollado como bobina helicoidal. Ahí está, ¿no? La figura de la izquierda muestra un selenoide que conduce una corriente I. Bueno, si ustedes agarran un trozo de hierro cilíndrico, alambre de cobre esmaltado. Esmaltado quiere decir que está aislado eléctricamente por una pintura. Y lo enrollan, están creando una bobina o solenoide. Entonces están bien apretaditos, uno contra otro, los conductores. Y hacen circular una corriente. Entonces, la fuerza magnética que una espira de la bobina, una espira, sería esta partecita. La fuerza magnética que una espira ejerce sobre la otra espira. ¿Va a ser de atracción, de repulsión o va a ser igual a cero? Y después hay otro ejercicio. Dice, la fuerza eléctrica que una espira de la bobina ejerce sobre otra adyacente. Ahora habla de la fuerza eléctrica. ¿Es de atracción, de repulsión o igual a cero? Hay que hacer el 5 y el 6. Yo voy a pausar la grabación. Bueno,
Ya la mayoría ha estado contestando, están un poquito lerdos, pero bueno, no nos queda mucho tiempo, así que el primero dice un solenoide, ya sabemos lo que es, y muestra, quiere saber si la fuerza magnética que una espira de la bobina ejerce sobre la otra es de atracción, de repulsión o es igual a cero. Bueno, si uno se la imagina, la espira, como les digo, como un conductor a la par del otro, las espira, está circulando en la misma dirección y sentido, y eso entonces, la fuerza va a ser de atracción. O sea, una espira con la otra se atrae. Ahora, con respecto al ejercicio 6, que dice, ¿qué pasa con la fuerza eléctrica? Hay una trampita porque eh, los conductores, ya saben ustedes, son eléctricamente neutros. Entonces hay tantas cargas positivas como negativas. Por lo tanto, si hay tantas cargas positivas como negativas, la fuerza de atracción neta entre todas va a ser cero, digamos. Por lo tanto, la fuerza eléctrica en un conductor neutro no hay, es cero. Hay otro ejercicio más. Y después dice, un solenoide sí, todo igual. La fuerza magnética entre lados opuestos de la misma espira ahora. Entonces, recién era entre dos espiras adyacentes, una con respecto a la otra. Ahora entre esta y esta otra. Imagínense en una espira cómo entra la corriente y cómo sale la corriente. Y ahí se van a dar cuenta si cero no va a ser, ya sabemos. O sea que está entre atracción o repulsión. Entre espiras adyacentes era de atracción. ¿Qué pasará entre las espiras que están enfrentadas? La que está al comienzo y la que está al final. Bueno, entonces, para los registros, si uno se imagina una bobina y hace un corte así como este, digamos, para ser un poquito más didáctico, acá está el devanado de los alambres. Supongamos que la corriente entra por la izquierda, acá está la corriente entrando por la parte izquierda del solenoide, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y sale al último. Y si yo comparo el sentido de la que entra en la espira con la que sale, y están en sentidos contrarios. Por lo tanto, estas de los extremos se están repeliendo. Y entre las mismas, esta hacía así, esta daba la vuelta, venía así y hacía así, y se estaban atrayendo. Esa era la idea. O sea que todo se trata de atracción y repulsión, como en la vida. Bueno, otro ejercicio más. Ya cansa esto. Y la fuerza eléctrica entre lados opuestos de una bobina, pero esa ya la saben. La fuerza eléctrica va a ser cero porque no hay forma. Como ya dijimos, digamos, el conductor es neutro eléctricamente, tiene tantas cargas positivas como negativas, como son los átomos en general, entonces no hay fuerza eléctrica resultante. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 4. Bueno, yo creo que lleguemos hasta acá, che.
después, la clase que viene completaremos esto y veremos si entramos en Faraday, pero creo que hemos hecho bastante. No sé si tienen alguna consultita. Yo voy a ver, hay algo en el chat que no he visto. No está grabando. Ah, no, bueno, sí, ya está. No sé si hay alguna consultita y si no, hay códigos de asistencia. Oh, me olvidé de la asistencia. Faltan 3 minutos. Y yo voy a poner la asistencia con los ejercicios. Me tomaré el trabajo de ver porque tengo las respuestas de ustedes. Y ya la clase que viene háganme acordar con más tiempo. Porque ya quedan 2 minutos y algunos la van a poner y otros no. A ver Bien, si profe. puedo. Sí, mejor así. Profe, la nota de recuperación todavía no las tiene. ¿No le pasó la nota de la recuperación? ¿No están habilitadas? ¿O sí? No me acuerdo. ¿Los que han rendido la recuperación saben qué nota tienen? No. Ah, bueno, ya me ocupo entonces. Yo pensaba que ya se las había compartido. Debe ser que me he confundido con la otra materia. ¿No la tienen entonces? ¿Ninguno? No. Bueno. Ok, ¿alguna otra cosa? No, profe, por ahora. Bueno, por ahora no. Bueno, entonces, la clase que viene completamos esto de magnetostática, que queda un poquitito nada más, y ya seguramente empezaremos con la parte de Faraday. Bueno, muy bien. Hasta luego entonces, que anden bien. Chau, profe. Ya me ocupo de las notas. Gracias, Chao, chao. profesor. Hasta Hasta luego, luego, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, chao.